Yo no sé tú, pero esto es una auténtica locura digital y es que estamos todo el día enganchados a la pantalla, haciendo distintas reuniones, además tenemos que terminar tareas que también utilizamos el ordenador o la computadora para hacerlas, así que yo no sé en tu caso, pero al menos en el mío me paso muchísimas horas de acuerdo detrás de la pantalla. Además, hoy sabemos que las reuniones digitales cansan muchísimo más que las reuniones presenciales y esto tiene muchísimas explicaciones lógicas que seguramente habrás vivido alguna vez. Y es que cuando tú estás con un cliente, con un proveedor o con tu equipo, tienes que mirarles a los ojos, tienes que saber un poco sus movimientos, lo que están haciendo, para saber si están de acuerdo o no con lo que dices, para ver un poco también su comunicación no verbal y a partir de aquí también hacer tus propias intervenciones. Además de esto, no te puedes despistar demasiado porque fíjate que estás delante de la pantalla, delante de tu ordenador, computadora y tienes un poco el marco de atención bastante pautado, es decir, al final tienes los cuatro lados, los cuatro costados donde tienes más o menos la información y tienes que estar prestando la atención justamente a eso. En cambio, cuando estás de forma presencial, puedes mirar a distintos sitios, no hace falta que estés siempre mirando a los ojos de la persona e incluso, de acuerdo, te puedes despistar y distraer y mirar a diferentes sitios porque te apetece. Entonces, al final, esta diferencia tan brutal entre lo presencial y lo online hace que nuestra fatiga digital cada vez vaya en aumento. Y esto al final repercute muchísimo en nuestra productividad personal, porque oye, cuando uno está fatigado, cuando uno está cansado, seguramente no va a rendir de la misma manera. Y bien, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir esta fatiga digital, para no estar todo el día cansados y pensar, buah, es que tengo muchísimas cosas que hacer, tengo que estar todo el día enchufado detrás de la pantalla? ¿Y qué acciones prácticas podrías hacer? Pues vamos allá, ¿de acuerdo? Veremos algunos trucos muy sencillos que puedes aplicar en tu día a día y los puedes hacer desde hoy mismo. Así que vamos allá. El primer tip tiene que ver sobre todo en medir el tiempo que te pasas en digital. Podemos hablar sobre abstracto, de las cosas que podemos hacer, pero cuando algo es abstracto, hay que decir la verdad, no sabemos muy bien cuánto tiempo le dedicamos. Puedes pensar, puedes imaginarte que le estás dedicando mucho tiempo a mirar redes sociales, noticias, etcétera, pero date verdad, como dice Sergio Fernández, de acuerdo, date verdad siempre que puedas y cuando tienes los números en la mano, a partir de aquí puedes decidir qué es lo que vas a hacer. Así que te recomiendo utilizar herramientas como Clockify, de acuerdo, como Toggle, que te permiten saber cuánto tiempo te pasas detrás de la pantalla, porque a partir de aquí, en primer lugar, eres consciente del tiempo que estás en las diferentes aplicaciones y en segundo lugar, ahí ya depende de ti, sobre todo, recortar algunas de las cosas que estás haciendo y poder invertirla en otras cosas. O es más, a veces cuando recortas de un sitio no es necesario invertir en otras, sino que simplemente puedes estar tranquilo y puedes dejar de hacer algunas cosas porque falta nos hace. Tenemos demasiado estrés, demasiadas cosas y eso al final termina repercutiendo también en nuestra productividad. De hecho, herramientas como Clockify.me, como puedes ver aquí de acuerdo en la parte superior, te permiten justamente traquear y registrar aquellos proyectos y tareas que sueles hacer habitualmente. Esto es una herramienta especialmente útil porque de esta manera puedes más o menos saber cuánto tiempo le dedicas a cada una de tus áreas distintas. Aquí en este caso, de acuerdo, puedes ver un poco las distintas tareas que yo he ido añadiendo durante los últimos días y al final aquí, si te fijas de esta manera, aquí puedes decir en qué estás trabajando ahora mismo. Además, puedes añadir también si esto pertenece a un proyecto concreto. Lo primero que puedes ir, de acuerdo, es a la parte de proyectos para que te sea más fácil y dentro de proyectos, cuando tú estás aquí, fíjate que puedes crear todos los proyectos que tú quieras, de acuerdo. En esta parte superior derecha, en el botón de crear nuevo proyecto, justamente aquí puedes crear los proyectos que tú quieras. Entonces, si quieres, por ejemplo, uno que solo sea de consumo digital, pues estaría bien que dentro del proyecto, por ejemplo, lo distribuyas en el tipo de consumo digital que sueles hacer. Por ejemplo, si haces noticias, por ejemplo, otra cosa podría ser, por ejemplo, si consumes blogs, ¿no? Pues podrían ser también blogs, ¿no? Por ejemplo, si consumes vídeos de YouTube, también podría ser YouTube. Es decir, la idea sobre todo es que sea lo más diferencial posible para que veas dónde realmente estás invirtiendo tu tiempo. Así que como ya estás viendo, de acuerdo, esta herramienta de Clockify funciona de una manera muy sencilla. Una vez creas tus proyectos, fíjate que entonces aquí tendrás tus proyectos y podrás ver directamente todas las tareas que estás haciendo y además también tienes, por ejemplo, un dashboard, de acuerdo, una especie como de cuadro de mandos donde verás un poco cuáles son las tareas que le estás dedicando, todas las reuniones, todas un poco las tareas más predominantes durante tu semana y sobre todo es interesante para saber ese contenido digital que estás mirando, cuánto tiempo te pasas en lo digital, porque una vez tienes esta información es automáticamente mucho más fácil decidir en qué vas a recortar. Así que ya lo ves, una herramienta muy sencilla, Clockify.me, para que lo puedas probar y saber realmente cuánto tiempo te pasas en el mundo digital. Si quieres evitar la fatiga digital, ojo, primero tenemos que empezar para darnos verdad y automáticamente
automáticamente después, ¿de acuerdo?, hacer un poco una decisión drástica y recortar en algunos puntos que estamos haciendo ahora. El segundo tip tiene que ver en identificar lo que más fatiga te genera. Fíjate que la fatiga es algo que sí es verdad que lo podemos percibir en el cuerpo y en la mente, pero a veces es bastante abstracto también, como decíamos antes. Es importante que una vez hayas hecho este estudio sobre a qué tiempo dedicas digitalmente tus cosas, tu tiempo, al final lo que estás haciendo diariamente en lo digital, una vez tengas claras cuáles son las cosas que se te va el tiempo, entonces te será mucho más fácil empezar a recortar, como decíamos. Así que ahora identifica aquellas cosas que te cansan más, aquellas cosas que te cuestan más e intenta empezar a reducirlas. Es importante cuando las reduzcas, ¿de acuerdo? No hace falta que sea de 100 a 0. La idea es, como siempre, que sea gradual para evitar sobre todo que al principio te sientas muy extraño y sobre todo para que tu cerebro vea que los cambios bruscos no funcionan, tienes que engañarle un poquito, poco a poco, y así de esta manera, ¿de acuerdo?, dejarás de consumir estas cosas. Verás, un estudio reciente que vinculaba el tecnoestrés con el uso de diferentes plataformas de social media, es decir, todo lo que tiene que ver de acuerdo con consumo digital, al final explora algo muy interesante que me gustaría destacar. Este estudio, de acuerdo, fue liderado por Rita Berger y Marina Romeo, de acuerdo, junto con otros investigadores, y me gustaría sobre todo decirte algunas de las conclusiones más interesantes que quisiera compartir contigo. Al final, cuando hablamos de fatiga digital, tiene muchísimo que ver con esta palabra del tecnoestrés y muchas veces tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con la tecnología. Obviamente no son todos los factores, pero sí que hay un factor muy asociado que tiene que ver con nuestra relación con la tecnología. Hay gente que se lleva extremadamente bien, incluso tiene una facilidad enorme, y a otras personas, de acuerdo, siempre que lo ven el mal, ven un poco el demonio personificado en base al estrés. Así que si vamos un poquito más abajo, de acuerdo, justamente a la parte que te quería llevar, de acuerdo, que es justamente la siguiente, que ahora podrás ver, de acuerdo, es esta de aquí. Básicamente aquí, como ves, de acuerdo, hay una distribución entre los diferentes resultados del tipo de contenido que consultamos. En este caso, de acuerdo, se refiere a media relacionada con el texto, cosas que hacemos sobre todo para leer o para consumir, como podría ser, por ejemplo, un ebook, como podría ser, por ejemplo, la versión de Kindle de Amazon, cosas varias, o online PDFs, ¿no?, cosas que utilizamos también. Es interesante ver que esto prácticamente no nos genera demasiado estrés, pero en cambio, de acuerdo, cuando vamos subiendo y, por ejemplo, son cosas específicas de aprendizaje, como pueden ser plataformas de e-learning, ¿no?, en este caso, tema universidad, tema de distribuciones de listas, newsletters, etcétera, Wikipedias o incluso correos electrónicos, entonces aquí empieza a aparecer, de acuerdo, mucho más estrés. De hecho, hay un tema interesante y es que cuanto menos usas algo, es decir, cuando menos acostumbrado estás a utilizar algo, de acuerdo, más estrés sientes, porque hay una fase de desconocimiento y hasta que no lo conoces, de acuerdo, sientes muchísimo más estrés. Y es interesante ver, de acuerdo, que todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje, en general, si son herramientas muy sencillas, no te producen ningún tipo de estrés, pero en cambio todo aquello que es muy variable, como por ejemplo podría ser el correo electrónico, las redes sociales o también algunos webs de universidades o de otros sitios o servicios online que puedes acceder, eso sí te genera mucho estrés porque la variabilidad de esta información es mucho más alta que las cosas que hacemos de forma normal, de habitual. Es decir, cuando haces una lectura de un PDF o de cualquier documento, por supuesto, esto no te genera tanta fatiga digital. Tip número 3. Elabora un mapa de desconexión diaria. ¿Qué significa esto, Miquel? ¿Desconexión diaria? ¿Un mapa? Sí, verás, al final el problema que pasa muchas veces es que vivimos a salto de mata, vamos haciendo cosas sin pensar y al final cuando terminamos una reunión entramos directamente a otra. ¿Te suena esta situación? Un poco para evitar eso, mi recomendación sería que te hagas un pequeño mapa de desconexión y decidir en qué momentos del día vas a tener 0 dispositivos y 0 tiempo para todo. Mi recomendación sobre todo es que a primera hora de la mañana y especialmente también el mediodía y por último, de acuerdo, antes de irse a dormir, tengas espacios de desconexión total y te elabores, digamos, una pequeña ruta, una pequeña hoja de ruta muy sencilla para que te acuerdes cuándo hacerlo. De esta manera incluso te puedes poner un pequeño recordatorio, ya sea en forma de alarma o como tú quieras, para que sepas que es tu espacio búnker, tu espacio en el cual estarás sin conexión, sin dispositivos y que podrás hacer otro tipo de tareas. Fíjate que el tipo de tareas es importante que lo definas con anterioridad, más que nada porque si llegas a ese momento y no tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer, la tendencia natural es en consultar tu teléfono y ver un poco cuáles son las actualizaciones. Así que planifícalo con antelación, sea muy bien qué es lo que tienes que hacer, si quieres hacer un poco de meditación, si simplemente quieres ir a pasear o pasar más tiempo con la familia, lo que tú quieras, pero es importante, de acuerdo, que decidas previamente qué es lo que vas a hacer. De esta manera, cuando tengas esa hoja de desconexión y sobre todo esa ruta clara sobre cuándo lo debes hacer, tú ya sabrás que hay espacios sagrados de tiempo para ti que te será mucho más sencillo aplicarlo que si lo haces solo de cabeza. Cuando las cosas están en la cabeza, y esto ya lo sabes por muchísimos vídeos que hemos publicado, al final solo son una declaración de intenciones. ¿Y cómo queda la mayoría de declaraciones de intenciones?
Sí, lo sabes, se hizo el silencio, ¿de acuerdo? La mayoría de cosas no se cumplen. Así que ya lo sabes, organiza y planifica también esos tiempos de desconexión y márcate 2, 3 espacios durante el día donde vas a empezar. Lo ideal sobre todo es empezar a lo mejor con 2 espacios diarios y a partir de aquí poco a poco vas a ir aumentando en base también a cómo te sientas tú y un poco si percibes que realmente esto te mejora los resultados o no.